Ser Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, muchísimas bendiciones. Una vez más les saluda el pastor Gustavo Ariel Chimeles, del Ministerio Mesiánico de Enseñanza Masada, exhortativo, profético y también de restauración. Nuevamente con ustedes para seguir adelante con las instrucciones del Señor. Como siempre nos tomamos muy brevemente unos segundos, tal vez un minuto, para poder saludarnos. Nuestra hermana María Fernández, que el Señor le bendiga muy ricamente, a ella y a toda su familia. Nuestra hermana Emilia Rolón también, el Eterno le bendiga grandemente, también a usted y a toda su familia. Qué gusto poder compartir con ustedes en este momento. Estuvimos anunciando, tuvimos por algunos compromisos que pasar para hoy, pero finalmente hoy estamos entonces para recibir una exhortación de parte del Señor con la ayuda del Eterno. Nos volveremos a ver el domingo. Después seguramente tendremos que hacer algunos cambios que siempre vamos a estar avisando. Nuestra hermana Nancy Campuzano, también muchas bendiciones para ella y toda su familia, su esposo, el hermano Berna, cada uno de sus hijos. Entonces muy agradecidos al Señor de poder estar reunidos, de poder comer la palabra para vida eterna, de poder prepararnos. Esto siempre realmente es importante poder recordarlo permanentemente, que estamos a las puertas de la venida del Señor y que entonces tenemos que santificarnos a través del agua de su palabra. Saludamos a la hermana Leonida Mendoza, Miguel Omar Amarilla, mi esposa Cristina María, que el Señor les bendiga entonces muy ricamente a todos los hermanos que están participando, que están orando y que están cumpliendo su labor para el Señor en cada lugar. Vamos entonces a ya tomarnos un tiempo de oración en este momento. Padre bueno, te alabamos en el precioso nombre de Yeshua. Comendamos, Señor, esta reunión en tus manos. Tú nos estés hablando, tú nos estés ministrando, Señor. En primer lugar queremos humillarnos delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Señor, tú estés perdonando nuestras transgresiones, que como hoy estaremos viendo, Señor, si es que hacemos a tiempo, sabemos que es una trampa del maligno llevarnos a la transgresión, Señor. Sabemos que en la transgresión, Señor, el enemigo puede despedazarnos a cada uno de nosotros. Por eso nos volvemos a ti en esta hora, Señor. Nos reconciliamos contigo, Padre. Nos alineamos nuevamente conforme a tu bendita Torá, Señor, para que el enemigo no pueda tocar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, clamando por nuestras naciones, Señor, pidiendo perdón por la desobediencia que se ha cometido consciente o inconscientemente en muchos lugares, Señor, sobre todo pidiendo perdón por los pecados conscientes, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo está redarguyendo, Señor, para que lo antes posible cada uno de nosotros podamos rectificar nuestro rumbo delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, sea reprendida toda tiniebla, toda oscuridad, Señor. Todo espíritu de opresión, todo espíritu de engaño, todo espíritu de seducción, Señor, de las tinieblas. En el nombre de Yeshua, que nos quiere desviar, Señor, de tu camino, de tu propósito, Señor. En el nombre de Yeshua, reprendemos todo terror nocturno, reprendemos toda saeta de las tinieblas. Ahora, donde están mis hermanos, donde estamos nosotros, Señor, cubre esta reunión. Cubre, Señor, nuestras vidas bajo tu presencia, bajo tu sangre preciosa, Padre. Señor, apaga toda saeta del enemigo, Señor. Tomamos en este momento las armas de la luz, las armas de nuestra milicia en Yeshua, que son poderosas, Señor. Libera los aires, libera las regiones. Libera, Señor, de toda apostasía, libera de toda tibieza espiritual. Libera de toda doctrina de los demonios, Señor. Libera de la filosofía de este mundo, Señor. Libera, Señor, a tu pueblo, Padre, de toda cautividad, Señor. Aleluya, tu palabra declara firmemente: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En el nombre de Yeshua, Padre, sácanos con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, Señor. Llévanos a tu tierra prometida, tu tierra que fluye leche y miel, mi Señor. En el nombre de Yeshua, quita toda cobardía en medio de tu pueblo. Reprende todo temor, todo miedo, todo pánico, Señor.
En el nombre de Yeshua, fortalece a tu pueblo, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, como declara tu palabra, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Oh Señor, te damos gracias, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Aleluya, si así lo decidimos, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Yeshua. Mi alma te alaba, Señor, somos tuyos, Señor. Aleluya, y en nuestro libre albedrío decidimos ser tuyos para siempre, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre. Que nada de este mundo nos mueva. Que nada de los engaños de las tinieblas nos esté moviendo, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Ninguna circunstancia, Señor. Te damos gracias, como decía el salmista, mi alma está pegada a ti, Señor. Mi alma está pegada a ti, Señor. Aleluya. Te amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Ponemos nuestras manos firmes en el arado sin mirar hacia atrás, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre. Oh, en el precioso nombre de Yeshua, Padre del cielo. Aleluya, te damos gracias, Señor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, tú has exhibido públicamente, derrotado al enemigo de nuestras almas, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos mal alguno, Señor. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento siempre, Señor. Levántate, Yahweh, con tu poder, Dios de Israel. Se han esparcido todos nuestros enemigos, huyan delante de tu presencia. Señor, levántate con el arca de tu poder, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, todo el mundo sepa que el Señor reina. Aleluya, que el Dios de Israel reina, que Yahweh reina, que Yeshua reina, que la salvación viene de Él. Te damos gracias, sea tu salvación, Señor, en este día, revelándose a las almas, Señor, que aún no te conocen, restaurando a los que han tropezado, han caído, estaban apartados de ti, atráelos hacia ti, Señor, con tus cuerdas de amor y de misericordia, Señor, en el precioso nombre de Yeshua. Gracias te damos, muévete en cada hogar, muévete con libertad, Padre del cielo, unge, Señor, con tu aceite fresco nuestras vidas, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias, Señor. Qué privilegio tenemos, queridos hermanos. Aleluya, qué privilegio el día que conocimos al Señor, el día que nacimos del agua y del Espíritu por la gracia y la misericordia del Señor. Muchísimas gracias te damos, Señor. Aleluya, porque hoy somos parte, Señor, de ese pueblo salvo, de ese pueblo redimido, Señor, de ese pueblo que te va a glorificar, Señor, por siempre y para siempre. Y gracias te damos, bendice esta palabra, bendice la entrega de tu palabra, Señor, unge mi vida con tu sabiduría, unge la vida de mis hermanos también con sabiduría para discernir tu palabra. Y decimos todos juntos, amén y amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Aleluya. Amén. Saludamos a nuestra hermana Mirte y a toda su familia. Sea la paz del Señor. A Guille González, Delgado Antonio, Miriam Rosa. Sea la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes. Bien, queridos hermanos, el tema de hoy, la desobediencia al Señor, al Eterno, nos conecta evidentemente con el diablo. A muchas personas le ha costado digerir a veces cuando enseño, porque como veníamos diciendo en otras tantas reuniones, tenemos que reprender todavía esa justicia propia, esa justicia humana que es como trapo de inmundicia delante del Señor. Lastimosamente nos creemos dioses, ya vamos a ver que no, nos creemos que somos muy buenos, aunque la Escritura dice que no hay justo ni siquiera uno. Y entonces cuando viene alguna palabra donde estamos mencionando que por esa desobediencia hay algún tipo de influencia del enemigo, o algunos llegan al extremo de estar endemoniados, obviamente no hay persona de la raza humana que no haya estado en algún determinado momento bajo esa conexión, bajo esa unidad. Lastimosamente, por haber tomado en su libre albedrío la decisión de desobedecer los mandatos del Señor. Y que esto pueda brillar en su mente y en su corazón, inmediatamente cualquiera de nosotros
decidimos ir en contra, consciente o inconscientemente, de la voluntad del Todopoderoso, ya estamos entrando entonces en un diálogo, en una comunión, tal vez no siempre al 100%, pero ya estamos entrando en un cierto porcentaje, estamos haciendo alianza con el enemigo y sabemos que el diablo no va a traer cosas buenas a nosotros. Él vino a matar, a hurtar, a destruir. Él vino a destruir nuestra alma, nuestra comunión con el Eterno. Y por eso, obviamente, considero que vayamos ahora al libro de Génesis, capítulo 3, que yo no me canso de leer el libro de Bereshit en el principio, traducido en el español Génesis. Es uno de los libros tan profundos donde cada versículo uno sigue sacando cada vez más y más. Y acá encontramos muchas revelaciones de cosas que nos pueden ayudar a que nosotros podamos mantenernos, obviamente, firmes en el camino del Señor. Obviamente, el Eterno creó con mucho amor el universo, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, o sea, la esencia del carácter del Eterno está en todo hombre y en toda mujer. Esto no lo tienen ni siquiera los ángeles, los querubines, los serafines. Los arcángeles son seres celestiales, poderosos, también llenos de sabiduría, pero no fueron creados a la imagen y semejanza del Eterno, ni siquiera, obviamente, los animales. Así que nosotros, como se suele decir, somos la perla de la creación. El Eterno nos hizo realmente de una manera muy privilegiada al colocar de su espíritu, al colocar de su chispa, al colocar de su esencia, de sus virtudes en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en Génesis capítulo 3, a todo esto, vamos resumiendo, ya el querubín se había revelado juntamente con otros ángeles caídos que son los demonios. El Señor restauró la tierra, de eso nos habla Génesis capítulo 1, etcétera, etcétera. El Eterno crea al hombre, posteriormente a la mujer, los coloca en el huerto. En ese huerto tenían una comunión extraordinaria, maravillosa con el Todopoderoso, y el enemigo quería destruir, como declara el apóstol Pablo en el libro a los Tesalonicenses. Obviamente el enemigo se opone siempre, se levanta en contra de todo lo que tiene la presencia del Señor. Por eso el enemigo se ha levantado contra el hombre, se ha levantado contra el pueblo de Israel, se ha levantado contra la palabra del Señor, se ha levantado contra el templo de Jerusalén, porque él obviamente tiene un aborrecimiento a todo lo que viene de parte del Eterno. Génesis 3.1, la serpiente era astuta. No sabemos cómo el enemigo, este ser espiritual, entró en la serpiente, no se nos dice, no lo vamos a averiguar tampoco, solamente vamos a creer en lo que dice la palabra del Señor. Sabemos que la serpiente no es lo que hoy es, que se arrastra por el polvo, sino que tenía prácticamente una estatura como la del hombre o de la mujer, podía caminar en dos patas. Algunos intérpretes, tampoco lo podemos confirmar, dicen que tenía también la capacidad de poder dirigirse al hombre. Lo más seguro es que la presencia, el espíritu del enemigo entró en la serpiente para obviamente producir el engaño que iba a llevar posteriormente a la desobediencia, así como tantas cosas hoy hay en el mundo. La radio, la televisión, los medios de comunicación, hay tantas cosas que parecen bonitas, hay tantos hombres o mujeres que parecen por fuera muy hermosos, pero en realidad tienen la presencia del enemigo y están siendo utilizados por el enemigo para engañar, para tentar y para hacer caer a muchas personas. Que el Señor nos libre a nosotros de todo esto. Seguramente, como dije al principio, todos en algún momento hemos estado en mayor o menor medida bajo la influencia del enemigo. El hecho de seguir la idolatría significa estar bajo el enemigo. Si usted practicó la brujería, la hechicería, la filosofía, el comunismo, el ateísmo, la incredulidad, cualquier ciencia que va en contra
de las Sagradas Escrituras estaba obviamente bajo la influencia del enemigo. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Esta palabra astuta significa tener la habilidad, la acción hábil para comprender las cosas. Obviamente el enemigo a través de la serpiente comprendía el mover del ser humano y obtener provecho para beneficio propio mediante el engaño. Cuando dice que la serpiente, el diablo, obviamente era astuto, se está refiriendo a una habilidad para engañar, a una habilidad muy grande, como lo vamos a seguir leyendo en Génesis capítulo 3, que tenía y que tiene el enemigo. Y la única manera de poder deshacer las obras de las tinieblas es teniendo el conocimiento de la palabra, practicando esa palabra, teniendo autoridad, estando siempre llenos del poder del Espíritu Santo para poder destruir las obras del enemigo con Yeshua dentro de nuestros corazones. Entonces era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Yo voy a ir muy despacio con esto, hermano, porque considero que hay cosas muy puntuales en las cuales nos tenemos que detener. La cual dijo a la mujer, obviamente la serpiente, a través de un engaño muy poderoso del espíritu maligno, del espíritu del enemigo que se apoderó de esta serpiente con un gran carisma, obviamente con un gran poder, comenzó el diálogo con la mujer. Evidentemente consideró que podía entrar más bien por la mujer, que iba a encontrar allí una debilidad. Esto no quiere decir que hoy por hoy esas debilidades no estén también en los hombres, por supuesto que sí. Entonces, hermano, una de las primeras lecciones que creo que todos hemos escuchado en algún momento, no debemos entrar en diálogo con aquello que no es del Señor. Sobre todo no tenemos que entrar en diálogo cuando se está cuestionando, como vamos a ver más adelante, la autoridad del Señor. O sea, cuando alguien me dice, bueno, con que tu Dios ha dicho esto, aquello y lo otro, con que la palabra dice esto, no es tan así, yo creo que es de otra manera, y comienzan a manipular la palabra del Señor, es ahí donde nosotros tenemos que reprender al enemigo en esa persona, como lo hizo Yeshua con Pedro en su momento, o tenemos que apartarnos y tenemos que empezar a orar por esas personas hasta que caiga la revelación del Señor. La cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Comienza el enemigo muy sutilmente, muy astutamente, estamos diciendo que tenía una gran habilidad, no ataca el hecho de que él ya sabía que no se podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, yo le llamo el árbol de la muerte, obviamente, sino que obviamente tira el tema con que Dios les ha dicho que no se puede comer de todo el árbol del huerto, sabiendo que la mujer de esa manera iba a entrar en diálogo con él, y a través de ese diálogo que se iba a extender, el enemigo iba a seguir tendiendo sus redes macabras. Génesis capítulo 3, verso 2, y la mujer respondió a la serpiente. Acá viene el problema. Claro, cuando no sabemos, obviamente, no necesitamos que el Señor se revele a nuestras vidas, pero el tema es que cuando nosotros sabemos que el que está hablando a través de ese hombre, esa mujer, o de esa organización, o de esa política, es el enemigo, nosotros no tenemos que detenernos más a escuchar, ¿verdad? Debemos guardar nuestros oídos, debemos guardar nuestros sentidos. La palabra habla mucho acerca de esto, de que guardemos nuestro corazón. Por eso, hermano, el tema de las noticias que están polulando hoy en día, yo no estoy diciendo que no estemos relativamente informados, pero hay personas que son débiles, hay personas que no tienen la fortaleza, la capacidad de discernir. Entonces es mejor que se quede en el cuarto secreto simplemente orando y leyendo la palabra del Señor. Tanta información, esto es parte también del enemigo, ¿no? Levantar a uno que dice una cosa y al otro que dice otra cosa y al otro que dice otra cosa. Qué lindo, hermano, como hoy estaba orando al Padre Celestial y se lo está diciendo un ex ateo, comunista, alcohólico, etcétera, etcétera. Estaba recordando hoy cómo yo llegué al camino del Señor. Mira, a mí no me dieron un tratadito
ni siquiera nunca había entrado en una congregación evangélica, cristiana, no importa. Había entrado. Había una persona que había conocido el evangelio que se apiadó de mí y llevó mi nombre a una reunión de hogar. Ya les he presentado, creo que hoy no está con nosotros, nuestros padres espirituales, ¿verdad? Que empezaron a orar por mi vida. Y yo todavía no les conocía a ellos, ni sabía que mi nombre estaba en un lugar de oración. Yo estaba en aquel tiempo metido en la promiscuidad, de la inmoralidad, estaba con una mujer mucho mayor, nos habíamos ido a alcoholizar, habíamos probado un poco de marihuana esa noche, y recordaba hoy, le daba gracias al Señor lo que había hecho en mi vida. Estamos en un lugar, en una madrugada, y de repente toda la gente ida completamente, y yo salgo a un balcón con una depresión que nunca, siempre había sido una persona ahora en el pecado, con ánimo. De repente sentí un vacío, y la primera vez que sale de mis labios, si hay un Dios, no me lo voy a olvidar nunca. Jamás había pronunciado yo el nombre del Creador, ni lo quería pronunciar. Es evidente que ya la oración estaba haciendo efecto en mi persona. Esa noche regresamos nuevamente con esta señora. Yo sentí un fuego que hoy entendía que era el fuego del Espíritu Santo, y de ahí pasó muy poco tiempo en que yo me encontré con el Señor. ¿A qué voy con todo esto, mi hermano? Que para mí, con ese encuentro que he tenido y que suelo tener con el Señor como debe ser, para mí es contundente que lo que el Señor dice es punto y aparte, basta, se terminó, no se dice más nada. El Señor vive, el Señor reina, el Señor es real. El Señor pudo salvar a un vil pecador como yo, sacarme del ateísmo, del comunismo, con tantas ideas, con tantas locuras en la mente. Entonces, hermano, hoy mis oídos, los oídos espirituales, solamente quiero escuchar la voz del Señor. Por eso hemos ya estudiado en varias oportunidades: Shema Israel, oye Israel, al Señor tu Dios, punto y aparte. No hay que escuchar a más nadie. No hay que escuchar al diablo a través de ninguna religión, a través de ningún hombre caído, mujer desviado. No, solamente la palabra del Señor, la voz del Espíritu del Señor. Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él. Y acá la mujer agrega algo en su debilidad que en realidad el Señor no le había dicho, pero el enemigo lo va a usar en su contra. Dice: ni lo tocarán para que no mueran. Se pone a dialogar con la serpiente. Y esto va a terminar muy mal. Esto va a terminar en la desobediencia del hombre y la mujer. Esto va a terminar en la transgresión. Esto va a terminar en que el Eterno va a tener que disciplinar al hombre y a la mujer y los va a tener que echar fuera del huerto del Edén. Y acá viene el atrevimiento, ¿no? Cuando uno comienza a hablar con un ser espiritual caído, pero entendamos, si no le estamos dando ninguna gloria, un ser espiritual caído, pero que tenía cierto poder porque había corrompido la sabiduría. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 28. En el verso 4, entonces, la serpiente dijo a la mujer: no morirán. Permítame leer algunas breves anotaciones que he colocado para compartir con ustedes. La serpiente convenció a la mujer de que simplemente era una intimidación de Dios. Como, vamos a traducir esto, como diciéndole a la mujer: mira, no, el Eterno lo único que quiere es asustarte un poquitito. Hermano, nosotros nunca tenemos que tomar la palabra del Señor de esa manera. Y escuchamos a cientos y miles de millones de personas en el mundo, y aún de cristianos apóstatas, que son como la serpiente, discúlpame, pero hay que decir la verdad, que están adulterando el mensaje de la palabra y están diciendo: no, pero no creas lo que dice Joel, Malaquías, Miqueas, Deuteronomio, no es tan así, que vas a morir, que va a caer el juicio de Dios. Solamente
el padre te quiere intimidar, te quiere asustar un poquito. Cuidado con esas cosas, hermano, porque por estas cosas viene el juicio del Señor. Nosotros tenemos que tomar bien en serio lo que dice la palabra del Todopoderoso. Dice entonces que era una intimidación del Eterno, pero que en realidad no iban a morir, y la mujer masticó esa mentira. Obviamente fueron engañados, de eso no hay duda. El tentador, la serpiente, el diablo, el dragón, se atrevió a decirle a la mujer, en otras palabras, para resumir lo que dice Génesis capítulo 3, verso 4, se atrevió a decirle a la mujer: desobedece tranquilo, que no te va a pasar nada. Es lo mismo que hoy alguna persona, y lo más triste, vuelvo a repetir, es que te lo dicen las religiones desviadas, entre las cuales se encuentran muchos evangélicos: adulterá si no te va a pasar nada. Metete en el motel, date un gusto si no te va a pasar nada. Robá, date todos los gustos, por supuesto. Qué terrible, mi querido hermano, cuando nos vamos a despertar a la realidad del engaño. El diablo, el padre de la mentira, una de sus habilidades, una de sus grandes astucias. Por eso la Escritura dice en Mateo 24, hablando de los últimos tiempos, que el diablo tratará de engañar, si fuera posible, a los escogidos. Ahora, mi querido hermano, como siempre digo, si el enemigo fue capaz de engañar al hombre creado a la imagen del Eterno, Adán y Eva, perfectos, también llenos de sabiduría, fue capaz de engañarlo y los engañó. Lo engañó a Caín, engañó a la generación de Noé, engañó a la generación de la Torre de Babel, engañó a muchos que salieron de Egipto, engañó a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, y está engañando a tantos. Y no solamente está engañando al mundo, sino que su preferencia obviamente es poder engañar a los que dicen creer en el Señor, y tristemente los termina engañando, por más que lean la Biblia, pero la están interpretando mal, porque la están interpretando en pecado, en rebelión, en orgullo, en vanidad, y es ahí donde entra el enemigo. Entonces el tentador se atrevió a decirle a la mujer que desobedeciese, que no habría ninguna consecuencia, que el Eterno no estaba diciendo la verdad. Hermano, abra los oídos espirituales. Te aconsejo que no dudes de este libro. En cuanto empieces a tener dudas de lo que dice la palabra del Señor, van a venir tus problemas, van a venir tus inconvenientes. Yeshua mismo nos enseñó, el Hijo del Hombre, cuando vino a la tierra y fue tentado por el tentador: lo que está escrito, escrito está. Y en eso nosotros nos tenemos que mantener. Lo que pasa es que vamos a ir viendo, obviamente, en esta enseñanza de la desobediencia al Eterno, nos conecta con el diablo, obviamente. No hay desobediencia que no te lleve, obviamente, a tener una cierta comunión con el enemigo. Y es ahí donde nos tenemos que preguntar y reflexionar con quién estamos teniendo comunión. ¿Con quién estamos teniendo comunión? Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él, la va empujando poco a poco, el diablo, la serpiente, la va empujando poco a poco. Fíjese, vamos a repasar verso 1. La cual dijo a la mujer, se acercó, ¿no? A la mujer con un tema, con que Dios les ha dicho: no coman de todo árbol del huerto. Versículo 2, la mujer respondió a la serpiente. La serpiente le dice: no morirán. Cada vez mucho más atrevido el espíritu maligno, y terminamos en el versículo 5 viendo ahora: sino que sabe Dios que el día que de él coman serán abiertos los ojos de vuestro entendimiento, a eso se refiere, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Obviamente el enemigo, sabemos, Lucifer quiso usurpar el trono, quiso ser como Dios, quiso ser Dios en realidad. Quiso dar un golpe de estado que no lo logró ni lo logrará nunca. Ha sido vencido, falta que sea lanzado para siempre en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, y le está tentando con la misma tentación que surgió en su malvado y perverso corazón. Entonces la mujer escucha todo esto,
y quiere ser como Dios, quiere tener ese poder, quiere ser dueña de su propia vida, ser como Dios. En el caso nuestro, obviamente es una desobediencia, es una rebelión, porque hay un solo Dios. Y nosotros tenemos que ser simplemente hijos de Dios. Tenemos que ser siervos del Señor, tenemos que ser mayordomos. Pero el hombre, como la serpiente, como Lucifer, ha querido ser un Dios, y de hecho se ha constituido en un Dios en este tiempo, porque se han alejado de la presencia del Todopoderoso, pero son dioses, entre comillas, que van a ser destruidos, porque obviamente no tienen ni tendrán nunca la capacidad de poder vencer al eterno Creador. Entonces, hermano, vamos al comentario. El conocimiento del bien y del mal ha sido sobre la raza humana una maldición. ¿Qué significa este conocimiento, verdad? Justamente lo que le venían disertando antes de la desobediencia. El hombre duró muy poco, obviamente, ¿no? El hombre creía y tenía fe y confianza en lo que el Eterno decía. No había otro conocimiento, no se interponía otro conocimiento. Hoy tenemos que luchar todos, aún el pueblo del Señor, contra estos ataques, obviamente, del enemigo, porque vivimos en una sociedad que abrió sus ojos, que abrió su entendimiento a toda clase de conocimiento y de entendimiento que proviene, la fuente es del enemigo. Y es por eso que hay tantas divisiones, y es por eso que hay tantas sectas, ¿verdad? Y es por eso que hay tanta gente que queda endemoniada o que queda bajo la influencia del enemigo, ¿verdad? Porque está escuchando una palabra inmunda, una palabra sucia, una palabra contaminada. Toda palabra tiene poder, la palabra del Eterno tiene poder, pero la palabra del enemigo, si nosotros la recibimos, obviamente también tiene poder, y obviamente que nosotros no la tenemos que recibir, la tenemos que destruir, esas palabras que nos quieren corromper. Entonces, hermano, en definitiva, el conocimiento que entró por la desobediencia del bien y del mal conforme al entendimiento de Satanás o conforme al entendimiento de nuestra propia carne, que es decir exactamente lo mismo. Yo siempre digo, la carne, nuestra vieja naturaleza y Satanás van de la mano. Cuando decimos que alguien está en la carne, como estuvo Eva en ese momento y posteriormente Adán, es prácticamente estar de la mano, es estar en una íntima comunión con el pensamiento de las tinieblas. Entonces el conocimiento del bien y del mal ha sido una maldición sobre la raza humana, porque somos unos dioses, entre comillas. Fíjense, ¿no? Nos creemos tan dioses que no podemos ni siquiera hacer el bien que debiéramos. Nos creemos tan entendidos, ¿no? De la boca para afuera hablamos tantas cosas arrogantemente. A ver, muéstrenme todos aquellos arrogantes que se creen tan dioses. Muéstrenme el bien que pueden hacer separados de Dios. No he visto a uno, no lo he visto ni en mi propia vida cuando estaba en el mundo. Muéstreme a uno de estos diosesitos, entre comillas, agrandados, que se creen no sé qué, porque así es el ser humano caído, separado de la presencia del Señor. Solemos caer en esa arrogancia, y el mundo no está mostrando ningún bien. Aún en estos días esto es patente. No está mostrando ningún bien. ¿Qué es lo que hay? Avaricia, egoísmo, violencia, destrucción, autoritarismo, celo, envidia, venganza, femicidio, rencor, resentimiento, falta de perdón. ¿Cómo no voy a querer ser hijo de Dios, mi querido hermano? ¿Cómo no voy a querer regresar al Eterno si solo Él puede enseñarme a hacer el bien a través de su bendita Torá? ¿Cuánto perdió el hombre y la mujer por haberle creído al diablo? Y ahí podemos entrar en muchos temas que usted pudiera meditar o reflexionar en esta hora y pedirle perdón al Señor también. ¿Cuántas cosas usted perdió en su familia, en el matrimonio, en el trabajo, en su propia vida particular por haberle creído al diablo?
cuántos años desperdiciados, cuántos golpes por no seguir el consejo del Señor. Y vuelvo a uno de los temas que yo sé que suelo tocar, la llaga, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Cuántos creyentes, entre comillas, que creían que sabían lo que hacían? No, yo me voy a casar igual con este, me voy a casar con la otra. Bueno, quedaste embarazado de este, y quedaste embarazado del otro, y quedaste embarazado del otro, y te dejaron todo. ¿Y qué hay de bueno con todo eso? No, hay mucha gente, ¿no?, que se cree un Dios. No, voy a hacer este negocio con este, con fulano, con mengano, y sale todo mal, mi querido hermano, porque nos hemos apartado del árbol de la vida. Nos hemos apartado del verdadero y puro conocimiento del Señor hoy en día para nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermano, somos unos dioses que no podemos hacer el bien que deberíamos hacer, ni refrenamos el mal que no deberíamos hacer. Se da cuenta que sin el Señor no somos nada. ¿Cuántos de nosotros no podemos refrenar nuestra lengua, no podemos refrenar nuestra mente? Solo con el Señor, mi querido hermano, solo con Él está el poder de poder, valga la redundancia, vivir sobria, justa en este mundo donde hay tanta aflicción, donde hay tanta destrucción. Podemos ver también en Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Entendamos antes de leer esto, el hombre no fue creado para ser ningún Dios. Eso es un engaño de Satanás. El hombre no fue creado para ser ningún Dios, pero se convirtió en un Dios por su propia decisión, por su propia desobediencia, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Pero obviamente que esta decisión de desobedecer, para independizarse, para crearme un Dios en mí mismo y tomar mis propias decisiones, no estuvo nunca en la mente del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Después de todo este diálogo, mi querido hermano, obviamente en vez de la mujer apartarse, de dejar de hablar, no, siguió las indicaciones del enemigo. No, esto es bueno, voy a comer esto, voy a comer este conocimiento. Como se dice, y yo lo decía cuando estaba en el mundo, mi querido hermano, ¿no? Una de las frases típicas, ¿no?, del carnal, del ser humano caído. Yo con mi vida hago lo que quiero, pastor, Que no venga Dios a decirme a mí lo que yo tengo que hacer, Y esto te lo dicen muchos creyentes inclusive. Hermano, fuimos creados para la gloria del Señor. Fuimos creados para hacer la voluntad del Señor. Por eso veníamos viendo, fuimos creados para entrar en el diseño del Señor, en el modelo del Señor. Muchas veces el Eterno nos deja correr porque Él respeta nuestro libre albedrío. Pero obviamente que ese modelo carnal, ese modelo diabólico que parece muy sutil, ¿no?, que parece muy bondadoso, que parece muy tierno, porque el diablo no viene a decirte soy el diablo. No, el diablo viene con una caja de bombones. El diablo viene con un lindo regalo, con un osote. Y después, obviamente, manifiesta toda su maldad, toda su violencia, toda su prepotencia. Te deja esa mugre, te deja esa suciedad, te enchastra, ¿verdad? Te lleva a la inmoralidad, a la promiscuidad, a todas las vanidades que nos van a llevar a estar separados del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, Génesis 3:6. Y que era agradable a los ojos, claro, amigo hermano, para nuestra humanidad, y eso es lo que hay que crucificar. Para nuestra humanidad es agradable, claro, y esto es lo que no hay que permitir que entre en nuestra mente. No, ¿sabes qué? Yo voy a ser Dios. Me voy a sentar en el trono. Quiero mandar a todo el mundo. Usted vaya, venga, mi hermano, todo eso parece muy agradable, pero no fuimos creados para eso. Fuimos creados para ser mayordomos, fuimos creados para servir al Señor.
fuimos creados para alabar el nombre del Señor. Ese lugar le compete solamente y exclusivamente al Eterno. Él está realmente con la capacidad, con las facultades de poder gobernar de la mejor manera, y de hecho que lo puede hacer, siempre lo pudo hacer, simplemente que nosotros no se lo permitimos. ¿Por qué? Porque como pasó con el querubín en Isaías 14, Ezequiel 28 se habla de esto, se enalteció nuestro corazón para nuestra ruina. Corrompimos nuestra sabiduría. Y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto. La primera que fue engañada y tomó del fruto fue la mujer, y comió. Y comió. Y posteriormente se acercó a su marido, Adán, y le dio también. Los estudiosos nos enseñan en este punto, mi hermano, que Adán era consciente del pecado. A diferencia de Eva, que fue engañada por estar enredada en ese diálogo, en el caso de Adán, Adán era consciente porque el Eterno le había dicho claramente que él no tenía que comer de ese árbol, pero él participó también, dice, el cual comió así como ella. Podemos ver algún comentario al respecto de esto. Al igual que el enemigo, desearon ser como el Eterno e independizarse de su Creador. Esto que parece tan sencillo, hermano, ¿qué es lo que vemos en el mundo y aún en el mundo congregacional? La independencia. Cada uno quiere ser independiente. Cada uno quiere gobernar su propia vida. Y cuidado, esto lo digo también para muchos evangélicos, que muchas veces creen ser muy espirituales, pero no, también tienen su independencia en cuanto a sus interpretaciones privadas de la palabra del Señor. Y cuántas de esas interpretaciones están trayendo malestar en el contexto de tu vida personal, en el contexto de tu vida familiar, etcétera, etcétera. Entonces el ser humano, igual que Lucifer, desearon usurpar el trono, gobernar por su propia cuenta, tomar sus propias decisiones, implantar un conocimiento totalmente distorsionado, como hoy estamos viendo dentro del Evangelio, ¿no? Hay algunos que parece que se olvidaron de las otras doctrinas, ¿no? Porque parece Dios es amor, hermano, Dios es amor, voy a pecar 1.000.000 de veces y Dios va a ser terriblemente amoroso conmigo por siempre. No es tan así eso tampoco. Entonces, hermano, muchos ya sepultaron la doctrina del juicio, la doctrina de la disciplina, la doctrina de la santidad, la doctrina de la justicia. Evidentemente esto también es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que ha traído tantas maldiciones. Esa independencia significaba poder determinar por su propia cuenta lo que a ellos les parecía que era bueno y malo. Y así está el mundo. Y bueno, me voy a fumar unos cuantos habanos, no está tan mal. Y obviamente sabemos que fumar es nocivo, trae cáncer. No, me voy a bajar varias botellas de alcohol, no está tan mal. Soy creyente, pero consumir una línea de cocaína, ¿cuál es el problema? ¿Se da cuenta, amigo hermano? Estamos llegando a esto y ya lo estamos viendo con algo que es muy agresivo, que es no solamente que el mundo ha legalizado la inmoralidad en cuanto a la homosexualidad y el lesbianismo, el aborto también, sino que estamos viendo que las congregaciones están aceptando esto. No, ¿sabes que no nos dimos cuenta? Parece que hubo un error, ¿verdad? Parece que los apóstoles escribieron mal. Parece que Moisés se equivocó en el monte Sinaí. Parece que Moisés se desvió un tiempo y escribió mal. No, no es así, hermano. Obviamente Moisés tenía una tremenda comunión con el Eterno. El libro de Génesis que estamos leyendo nos habla un hombre y una mujer. Los 10 mandamientos, los diferentes mandamientos nos habla de no tener relaciones promiscuas ni con el primo, ni con la prima, ni con el suegro, ni con la vaca, ni con el caballo.
Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿De qué habla esta desnudez? Los estudiosos nos hablan de que el ser humano tenía una vestidura espiritual. Tenía una vestidura de luz, que era la presencia del Todopoderoso en la vida del ser humano creado en aquel momento. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos, se abrieron los ojos, se abrió el entendimiento a un mundo que el Señor no quería. Por eso, hermano, nosotros siempre estamos insistiendo, ¿no? Y parecemos los cascarrabias. Cuando me dicen, no, Pastor Chiménez, modernizate. ¿Modernizarme de qué? Y hoy le decimos eso a los padres, cuide a sus hijos, ¿verdad? Y usted piensa que lo mejor para cuidar a su hijo es poner una sillita muy cómoda frente al chupete electrónico y que consuma toda la porquería de Hollywood, para que reciba el conocimiento del bien y del mal. Y después se rebele contra tu propia vida. Es más, capaz te pega un tiro también. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y que pocos hacen esto. Yo recuerdo, lo he comentado en varias oportunidades, hace muchos años acá en Paraguay, que creo que por lo menos, no sé, 9, 10 años. He invitado un pastor de la línea menonita, un buen menonita, realmente un muy buen hermano, una pareja joven. Algún tiempo estuvimos enseñando acá cerca. Él ya se fue, se quiso ir de acá, está sirviendo al Señor, se volvió al Chaco paraguayo, donde hay una comunidad más grande. Pero hermano, él no quería saber nada de ponerle, como decimos nosotros, un chupete electrónico a sus hijos. Él era muy dedicado, él estaba con sus hijos, podía jugar de muchas maneras, pero menos darle la tecnología. Y se fue y están sin tecnología. De hecho, conocemos una comunidad también de Corea del Sur que hasta los 18, 21 años, no sé cuándo se es mayor de edad, ahí no se le puede dar celular a los jóvenes. Y tienen una mente diferente, aman al Señor, están dedicados a las cosas del Señor. Nos está faltando tener esa autoridad para criar a nuestros hijos. Y mucha gente se burla de esto, pero bueno, amigo hermano, si usted quiere que los ojos del entendimiento de sus hijos se abran a cosas malas, siga adelante con este estilo de vida tan pecaminoso, pero le aseguro que va a tener gravísimos problemas. Además del PlayStation, además de todos esos juegos satánicos que abren la mente a un mundo de oscuridad, donde hay pactos con el enemigo, con las tinieblas. Entonces la mujer y el hombre comieron, fueron abiertos los ojos, inmediatamente tuvieron conciencia de que habían perdido la comunión con el Señor, de que habían perdido algo valiosísimo, la consagración, la comunión con el Todopoderoso. Estaban desnudos inmediatamente, ¿no? Porque la justicia humana, la justicia propia, les llevó a hacer un vestido, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, tratando de tapar esa desnudez, que ya vamos a ver en un instante, que no era la forma correcta de taparse, sino que posteriormente el Señor tuvo misericordia, aunque iba a venir la disciplina y los iba a expulsar del huerto del Edén, los cubrió de otra manera. Se realizó un sacrificio y fueron cubiertos con las pieles del animal, indicando ya en aquel tiempo que obviamente todo pecado y toda transgresión tenía que recibir una expiación por medio de un sacrificio hecho a través de un animal correcto. Posteriormente, como ya sucedió, el Señor iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, hermano, una vez cometida la transgresión, una vez que se comete el pecado, los ojos del entendimiento son abiertos ¿a qué? A la sabiduría diabólica. Como dice Santiago, hay una sabiduría carnal, terrenal, diabólica. Yo me pregunto, querido hermano, hermana, amigo, tú que estás escuchando, ¿bajo qué real y verdadera sabiduría te encuentras en esta hora? Hoy no nos va a dar el tiempo, eso creo, pero cuando hablemos de lo que significa la transgresión,
Cada transgresión a la palabra del Señor te conecta con el diablo. Te conecta con la sabiduría del diablo. Esa sabiduría te va a llevar a hacer cosas terribles que van a ofender al Señor, que van a contristar la presencia del Señor. Y es como que, no sé, por la experiencia que tengo, escucho, hermano Gustavo, déjelo acá, qué pesado, qué exagerado, Usted no quiere que mis hijos hagan nada. Yo quiero que sus hijos hagan muchas cosas, pero buenas. Quiero que sus hijos puedan orar, puedan estudiar la palabra, puedan tener pasión por el Señor. Que cuando salgamos de todo esto podamos vivir una vida más tranquila, más natural, conforme la naturaleza del Señor. Entonces, mi hermano, obviamente el diablo pone intrigas, el diablo viene con la tentación, el diablo crea la duda, el diablo nos lleva a la incredulidad. No, vos querés que Dios te dijo la verdad. Mi hermano, tenemos que tener certeza de dónde estamos parados. ¿Estamos parados sobre la roca o estamos parados sobre la arena? Génesis 3:8. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del eterno Dios entre los árboles. Esto nunca había sucedido. Ellos no tenían miedo a la presencia del Señor, pero obviamente eran conscientes de su pecado y tenían miedo, a pesar de que se habían cocido estas hojas de higuera. Esto, de alguna manera, lo que está representando es la religiosidad. La desnudez no se puede cubrir con lo que a usted se le da la gana. La desnudez, el pecado nuestro tiene que ser expiado primeramente por la sangre del Cordero. Y una vez que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, tenemos que empezar a vestirnos nuevamente como era al principio, a través de la palabra, con las vestiduras de santidad, con las vestiduras de obediencia, con las vestiduras de fidelidad al Señor. Por eso el gran mandamiento para el pueblo de Israel y para nosotros: oye Israel los estatutos. Había un mandato que el hombre y la mujer simplemente tenían que obedecer en aquel momento y no fueron capaces. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, salimos corriendo porque obviamente nuestra conciencia nos machaca, nuestro corazón nos reprende, porque sabemos que no estamos haciendo lo correcto? Entonces estamos viendo, hermano, que la desobediencia, ¿qué es lo que hace? Estamos viendo en el verso 8, rompe la relación con el Creador. No hay manera. No me digas que yo tengo una maravillosa relación con el Creador. No, toda desobediencia rompe la relación con el Creador y hace, obviamente, que nos escondamos de la presencia del Señor. Esto no solamente está pasando en el mundo, está pasando en muchas congregaciones, está pasando con muchos pastores desviados también. Yo lo vivo, porque cuando uno quiere exponer la verdadera palabra del Señor, hay gente, como dije en otros estudios, que dice, bueno, ya no queremos escuchar más esta palabra, no queremos a este ministerio. ¿Por qué? Porque en definitiva nos queremos esconder de la presencia del Señor. No tenemos problema de estar en una congregación liviana donde hay un evangelio adulterado. Ahí nos sentimos cómodos, porque no se está atacando el pecado, no se está atacando la desobediencia, entonces nos sentimos cómodos. Pero vamos a ver cómo actúa el Señor, ¿no? Porque tenemos que imitar al Señor. Génesis 3:9, mas el Eterno llamó al hombre. Acá vemos el amor y la misericordia de Dios. Esto no quiere decir que no va a venir la disciplina. De esto tenemos que aprender. Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque obviamente se había roto la comunión. Antiguamente el Eterno no tenía que decir, ¿dónde estás? ¿Qué le está tratando de decir el Eterno con esta pregunta que le está formulando? En primer lugar, le está llevando cierta tranquilidad, porque Dios le está hablando con cierta tranquilidad. No les cayó encima con todo, a pesar de su pecado.
sino que el Señor está buscando que el hombre y la mujer puedan arrepentirse y puedan reconciliarse con Él, ¿verdad? O sea, les habla con mucha paz para que no sean aterrorizados. Y esto obviamente tenemos que aprender también nosotros, ¿no? Cuando alguien peca, aunque no estamos de acuerdo con el pecado, lo vamos a aterrorizar. Porque la Escritura dice que el Señor no quiere la muerte del impío, amén, sino que el impío se vuelva de su mal camino. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta, hermano, que nos da la idea de que el Padre le está diciendo a Adán y Eva, ¿dónde están? Ustedes se dan cuenta que con la transgresión, en dónde se encuentran, dónde han caído. Vemos el comentario, como así también la idea es hacerlos reflexionar en cuanto hacia dónde habían caído en términos espirituales. Adán y Eva se dieron cuenta de esa caída. El Padre los está también llevando a la reflexión. ¿Dónde están? Obviamente habían caído en términos espirituales. La pregunta tiene el siguiente sentido: ¿a qué extremo te ha reducido el pecado que huyes del eterno al cual antes normalmente buscabas? Entonces, mi hermano, esto es lo que hace el pecado. Nos reduce, nos consume, nos rompe la hermosa relación con el Eterno, y obviamente que muchas cosas se van a perder. Ya vamos a ver más adelante que perdieron el huerto del Edén, fueron perdonados, fueron cubiertos con esas pieles, fuera del huerto comenzaron a hacer sacrificios, aunque todavía no estaba la ley de Moisés, pero el ser humano entendía que había que hacer esos sacrificios expiatorios, esos sacrificios muchas veces también de adoración al Todopoderoso. O sea, el Señor dejó un modelo, dejó una sombra, hasta que Él viniera en su primera venida a restaurar todas las cosas, y estamos esperando la segunda venida, donde volveremos a recuperar esa excelente comunión que tenía Adán y Eva al principio. Génesis capítulo 3, versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto. A ver que esto de oír la voz, ¿no? Se viene reiterando. Las ovejas oyen la voz del Señor y le siguen. Entonces, hermanos, muchos parecen muy lindos, muy hermosos, muy espirituales, muy amables. Pero ponele la voz del Señor de frente, sin adulterio, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si son ovejas o son cabritos. Vamos a ver si realmente quieren reconciliarse con el Señor o no. Oí tu voz en el huerto, dice el verso 10, y tuve miedo, porque estaba, vuelve a repetir, Adán se da cuenta de que está desnudo, es plenamente consciente de esto, y se escondió del Señor. Versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? El Padre lo va llevando de a poco también a Adán y Eva para que reconozcan su pecado, pero acá vamos a ver que no lo reconocen tan directamente, sino a medias. Génesis 3:11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieras? Sigamos viendo en el versículo 12, gloria al Señor. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. Fíjese, ahí tenía el hombre principalmente como cabeza, como sacerdote, ahí tenía la oportunidad de decir, he pecado como David. He hecho lo malo delante de tus ojos, pero obviamente ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué te enseña ese árbol? A justificarte. Lastimosamente vivimos en un tiempo de mucha justificación. Yo no lo quería hacer, Yo no quería entrar al motel con él, Yo no quería consumir droga. Yo no quería alcoholizarme. Hermano, terminemos con esto. Yo te lo digo directo. Terminemos con estas cosas, por favor. Y si usted no quiere escuchar la voz del Señor, tendrá que cambiar de canal en todo caso. Yo te voy a decir las cosas claramente de parte del Señor, hermano. Por lo menos eso pretendo.
Terminemos con estas justificaciones. Trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Lo quisiste hacer. Quisiste comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Quisiste alcoholizarte, quisiste adulterar bajo la influencia del engaño seguramente, pero la influencia también de tu propio corazón, de tu propia soberbia que empezó a corromperte por dentro, de eso no hay dudas. Entonces, hermano, como dice alguien, no adelanta, no vamos a salir adelante hasta que no aprendamos a reconocer nuestro pecado. ¿Y qué dijo el hombre en el verso 12? La mujer que me diste. O sea, no solamente que le echa la culpa a la mujer, le está echando la culpa al Dios que lo había creado. Le está diciendo, si tú no me hubieras dado esta mujer, mi vida hubiera sido otra. ¡Qué terrible! ¿A qué punto podemos llegar, mi querido hermano? Obviamente que Eva era la mujer para Adán, pero obviamente que Adán no tenía los pantalones bien puestos, porque él pudo haber rechazado el fruto que le quería dar Eva. Si hubiera perdido Eva, no sé lo que hubiera pasado. Él se hubiera quedado a salvo y el Señor le hubiera dado ahí sí otra mujer. Pero él también decidió desobedecer. Y sobre este punto, hermano, porque no quiero perder de vista esto, lo dije al principio, pero lo reitero, muy importante. Hoy vamos a orar, hermano, que el Señor nos perdone y que el Señor nos dé la gracia de que nosotros no seamos como Eva, no seamos piedra de tropiezo, por favor. No estemos tentando a la gente. Y por otro lado, como Adán, seamos personas responsables. Mi hijo, esto no es de Dios, acá se terminó, Vos no me venís a casa con esto, acá se terminó. Pero se está faltando esa autoridad. ¿Por qué? Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal entró dentro de la iglesia también. Y hoy tenemos miedo a lo que dice el mundo, porque el mundo nos quiere aterrorizar. Mirá, papá, que si vos corregís a tu hijo, vas a estar en una prisión de máxima seguridad. Hermanos, terminemos con estas cosas. ¿A quién vamos a agradar? ¿Vamos a agradar a nuestro Creador o vamos a agradar a este padre de engaño, de mentira, que nos quiere aterrorizar, que nos quiere desviar, que nos quiere manipular? Qué triste, ¿no? ¿En qué condición? Por eso el Eterno le dice, ¿dónde estás? Porque el hombre había caído en esto. Ese hombre que antes no se avergonzaba, ese hombre que antes no estaba desnudo, ese hombre, esa mujer que antes no dudaba, no criticaba, no murmuraba, ahora está diciendo, Dios, tú eres el culpable, Y así somos nosotros en una infinidad de situaciones dentro de la familia, ¿verdad? Siempre tenemos esa maldición que el Señor la quiere romper, de echarle la culpa, porque como nos queremos dioses, mirá mi amor, que yo soy un Dios, yo no me equivoco nunca, A veces el hombre, a veces la mujer, porque ahora también la mujer se endiosa con su feminismo. No, mirá, que vos sos el que está errado, yo no puedo estar errado nunca. Ese espíritu de endioseamiento, partamos de la base, hermano, que aunque no te conozca mucho, o tú no me conozcas a mí, ¿qué dice la palabra? Vamos camino a la perfección. Y cada vez más nos tenemos que deshacer, tenemos que romper estas maldiciones de la justificación. Génesis 3.13, sigamos viendo, tenemos un tiempo todavía. Génesis 3.13. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? O sea, le está diciendo, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? Y realmente eso es lo que nos dice el Señor. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Te hice perfecto, te di la palabra, tenés mi revelación. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Y dijo la mujer, bueno, también justificándose en cierta manera, la serpiente me engañó. Bueno, está diciendo una verdad. La serpiente me engañó y comí. Versículo 14, conocemos esto, ¿no? Vienen todas las maldiciones. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, porque fue un instrumento para este espíritu maligno. Y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Verso 15, y pondré enemistad, esa enemistad la tenemos obviamente hasta el día de hoy, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obviamente esto nos está hablando de la victoria que tenemos sobre la serpiente por medio del Mesías Yeshua. Nos habla el versículo 15 que hasta que venga el Señor, esto también nos habla, va a haber una lucha entre simientes. Hay una simiente del diablo. La simiente del diablo no solamente entró en la serpiente, sino que entró en la humanidad y entró sobre todo en algunas líneas de descendencias que son el pueblo del enemigo que está llevando adelante estos planes macabros que están frente a nosotros y que van a venir. Pero hay una simiente que ha nacido del Señor, hay una simiente santificada, purificada por la sangre del Cordero, que va a estar en esta batalla, que a veces el enemigo va a venir a enfrentarnos, pero nosotros, como dice el verso 15, le vamos a herir en la cabeza. La serpiente está vencida, somos más que vencedores en el nombre de Yeshua. Verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Hoy no nos da el tiempo para hablar de esto. Aparentemente no había dolor a la hora de alumbrar. Una de las cosas que entró en el mundo, no solamente en el embarazo, a la hora de dar el parto, la desobediencia ha traído mucho dolor. Dolor también en las relaciones, justamente por lo que estamos diciendo, porque entró la desobediencia y la desobediencia va a traer obviamente un gran dolor, y si queremos salir del dolor tenemos que regresar al camino de la obediencia en el Señor. Dice, y tu deseo será para tu marido. O sea, se traduce esto: a tu marido vas a desear, pero él se va a enseñorear, él te va a dominar, obviamente, de una manera muchas veces carnal, diabólica. Esto no pasa en los matrimonios que ya estamos en el Señor, siempre y cuando estemos obedeciendo correctamente la voz del Señor. Pero si nos desviamos, empieza a haber obviamente una lucha de poderes, la mujer deseando también gobernar al hombre, y el hombre muchas veces queriéndola dominar con rudeza, justamente por esta situación de que Eva había escuchado la voz de la serpiente. ¿Qué nos conviene a todos en este caso? El hombre y la mujer, los hijos, estar todos sujetos en amor a la cabeza que es Yeshua, y entonces ahí nosotros vamos a encontrar la armonía. Versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y acá voy a ser un poco fuerte, hermano, con esto. No solamente que obedeció a la voz de la mujer, obedeció a la voz del diablo. Y acá viene algo, como dije al principio, hermano, y con esto voy a ir un poquito más ya redondeando. Clamar al Señor para que nuestra vida no sea un instrumento en las manos del enemigo. Si bien acá dice Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y es verdad, porque la mujer tenía libre albedrío y decidió escuchar la voz de la serpiente, pero en realidad lo que escuchó fue la voz de la serpiente, que corrió a través de esa mujer desobediente. Es por eso que nosotros tenemos que tener tanto cuidado a la hora de hablar, a la hora de opinar, a la hora de impartir una idea a nuestros hijos, a quien fuere. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la Escritura dice hablar con salmos, con himnos, hablar con la palabra revelada, porque muchas veces la inspiración que está viniendo a tu oído, a tu mente, a tu corazón, no es del Espíritu Santo. Es una inspiración del enemigo. Y yo creo que si nos sinceramos, todos los creyentes, ¿cuántas veces yo escucho la voz del enemigo? Pero hoy la puedo discernir. ¿Cuántas veces el enemigo viene a querer seducirme con ciertos pensamientos? Y es ahí donde uno tiene que plantarse en oración, en clamor, y resistir esa voz hasta que se vaya completamente de nuestras vidas.
Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor. Otra vez vemos acá el dolor en los partos, el dolor a la hora de trabajar, el dolor a la hora de producir, ¿verdad? Recuerde que cuando no había entrado la desobediencia, los frutos crecían solos prácticamente. Simplemente Adán y Eva tenían que dedicarse a tener comunión con el Eterno, tenían que adorarlo. Si bien es verdad que la Escritura dice que tenían que labrar el huerto, era cuidarlo, un poco, pero en sí los árboles frutales habían sido ya creados directamente por el Eterno y estaban produciendo. Ahora todo había cambiado. Venía la maldición sobre la tierra. Entraba el dolor, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, ¿no? Hoy vemos que en el campo hay que sacar las plagas, hay que sacar cardos, espinos que quieren perjudicar la producción agrícola. Dice, verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y llegamos al versículo 21. Aquí hay un dato muy importante. Versículo 21. Habíamos leído anteriormente que Adán y Eva se cosieron hojas de higuera. La higuera representa al pueblo de Israel. Pudiera ser que esas higueras es una proyección. Está representando ese Israel religioso, ese Israel hipócrita, ese Israel que al Eterno nunca le agradó. Por eso la Escritura dice que Yeshua maldijo la higuera, porque él vino a buscar frutos de un pueblo israelita obediente que le iba a recibir y tristemente no lo encontró. No halló fe en el pueblo de Israel y esa higuera fue maldecida. Ahora, esto no es para tener un odio extremo solamente contra Israel, porque esto también habla de nosotros. Mateo 24 dice que la higuera volverá a reverdecer. Esa higuera puede volver a reverdecer, obviamente, con el Señor en nuestros corazones. Pero vemos que en aquel momento, por lo visto, según vamos a leer ahora en el verso 21, el Eterno no estaba conforme con cubrirse de esa manera. Dice el verso 21, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto obviamente nos habla, implica que hubo un sacrificio, se tuvo que derramar sangre para expiación del pecado, iban a ser perdonados, pero cuidado, y esto ya estoy terminando, hermano, quiero terminar por lo menos Génesis 3 hasta el 24 completo. Esto no implica que no iba a haber disciplina. Y que quede bien en claro para los que están escuchando en esta hermosa tarde-noche. No me predique un evangelio diferente, por favor. Estamos viendo la gran misericordia del Señor. El Señor se dirigió a Adán y Eva con mucho respeto. Ellos se siguieron justificando. A pesar de esto, en el verso 21, el Eterno mismo hace un sacrificio expiatorio y lo está vistiendo con pieles. Pero llegamos al versículo 22, y dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso le pertenecía solamente al Eterno. Pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Hermanos, yo le daba gracias al Señor en esta mañana, y se lo voy a dar siempre, por habernos expulsado del huerto. Alguno dirá, ¿qué? Aleluya. Dice la Escritura que tenemos que ser agradecidos en todo, mi querido hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros, después de haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, tomamos el árbol de la vida, nos íbamos a endiosar en esa maldad por toda la eternidad y nunca más íbamos a tener la oportunidad de poder elevar nuestra alma una vez más a la imagen y semejanza del Señor. Espero que pueda entender lo que le estoy diciendo.
No solamente que íbamos a quedar sin la comunión con el Eterno, íbamos a quedar pegados a esa malignidad por siempre y para siempre, y nuestra alma iba a quedar en una decadencia de malignidad eterna. Entonces el Todopoderoso toma la decisión de expulsarnos del huerto del Edén, nos traslada a un mundo donde hay un tiempo temporal, y donde en ese mundo y dentro de ese tiempo temporal nosotros tenemos la posibilidad, a través de la revelación de la Escritura, a través de la revelación de Yeshua, de poder rectificar nuestra alma para poder regresar al principio, a esa hermosa comunión que tenían Adán y Eva antes de la caída. Dice entonces el Eterno, verso 22, aquí el hombre es como uno de nosotros. Sabe el bien y el mal, es más, lo está perfeccionando. Aquellos que están sin el Señor cada vez están perfeccionando más su propio bien, su propio entendimiento y su propia maldad con la influencia del diablo. El Eterno dice, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Un chiquitito más de paciencia, dame unos 5 minutos más. El Eterno impidió que el hombre fuera inmortal. ¡Wow! El Eterno impidió que el hombre fuera inmortal porque materializaría para siempre una inteligencia llena de malignidad, el endiosamiento, y eso es lo que estamos viendo con la gente que no quiere recibir al Señor, que de hecho, si no se arrepienten, van a morir y van a ser lanzados vivos al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, y serán condenados para siempre. Pero eso es lo que nos esperaba para siempre si el Señor no nos expulsaba del huerto del Edén. Por eso la disciplina es buena. Puede ser radical, puede ser fuerte, pero es buena. Cuando hay que cortar algo, cuando hay que echar algo afuera por un tiempo para que aprenda, eso es bueno. Sin poder elevarse nunca más a la vida espiritual que el Eterno anhelaba para su creación. O sea, el Señor no quería ser defraudado, el Señor no iba a aceptar que toda su humanidad se perdiera en esa malignidad para siempre. El Eterno no anhelaba ser defraudado por siempre a través del hombre, pues lo había creado a su imagen y semejanza, esperando un día el cumplimiento de su voluntad en la vida del ser humano. Y qué bueno que hoy podemos decir que hay un remanente. Hay un remanente que está regresando a casa. Hay un remanente arrepentido. Hay un remanente que se está dejando cambiar, transformar, rectificar por el Todopoderoso a través de Yeshua. Génesis 3, 23 y 24, y con esto terminamos por hoy, hasta el domingo, con la ayuda del Señor. Y los sacó Yahweh del huerto del Edén, para que labrase la tierra de donde había sido tomado. Echó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué lindo, hermano. Por encima del trato misericordioso que el Eterno le dio al hombre, porque ya lo hemos visto, y a la mujer, la disciplina por el pecado no podía pasar por alto. Muy por el contrario, el momento del castigo se concretó el momento del castigo y fueron expulsados del huerto del Edén. Usted conoce bien, ya vamos a estar orando lo que dice Hebreos 12, la disciplina al presente no es causa de gozo, pero con el transcurrir del tiempo da frutos apacibles de justicia. Entonces, hermano, vamos a seguir con este tema que venimos compartiendo. La desobediencia al Señor nos conecta tristemente con el diablo. Por eso, como decimos normalmente, en la obediencia hay bendición. En la obediencia, mi hermano, vamos a cosechar la comunión con el Señor. Por eso cada día debemos vigilar nuestros pasos. Cada día tenemos que rectificar permanentemente delante de la presencia del Señor. Así como vamos al espejo del baño cada día
cada día, ponernos en el espejo de la palabra del Señor y corregirnos, y corregirnos, y corregirnos. Pablo decía eso a los corintios, cuando hablaba de las armas poderosas para derribar los argumentos del enemigo. Él decía a los corintios, castigando toda desobediencia hasta que nuestra obediencia sea perfecta, sea agradable delante del Señor. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque él sabía que en la desobediencia el enemigo iba a entrar, y el enemigo cuando entra, no entra para bendecirte, entra para maldecirte, entra para arruinarte, entra para destruir tu alma, tu mente, tu familia, tu matrimonio. Entonces, hermano, esa parte nos compete a nosotros. Nosotros somos los que vamos a determinar a cada momento del día si vamos a obedecer al Señor o le vamos a dar la espalda. Vamos a orar en este momento, vamos a agradecer al Señor. Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Queremos, Señor, aprender a ser humildes delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, corregir nuestra vida día tras día hasta que suene la final trompeta, Señor. Tu gran siervo Pablo, él decía, voy camino a la perfección, no que lo haya alcanzado todavía. Entonces, mi querido hermano y hermana, esta palabra nos habla de supervisarnos bajo la guía del Señor todos los santos días de nuestra vida. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, perdona toda desobediencia que abrió puertas al enemigo, Señor, que trajo rencilla, que trajo división, que trajo rencor, que trajo pleito, que trajo amargura, Señor, que trajo la influencia del enemigo, que trajo la violencia verbal, física, Señor, que trajo el desánimo, que trajo la depresión, Señor, que trajo inclusive para muchos el deseo de suicidarse, que tú reprendas esta influencia que ha querido entrar a través de la desobediencia, Señor. Cerramos toda puerta al enemigo, Señor. Cerramos toda puerta al enemigo, Señor, y abrimos la puerta de nuestro corazón a tu espíritu, a tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua nos arrepentimos de habernos inclinado hacia el mal, Señor. Nos arrepentimos de haber creído el engaño, la mentira de la serpiente, Señor. Nos arrepentimos de ser tan arrogantes, de querer endiosarnos, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Nos arrepentimos de nuestra justificación. Nos arrepentimos, Señor, de echarle la culpa a medio mundo, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Como enseña la parábola del fariseo y el publicano se arrepintió y dice la Escritura, descendió automáticamente justificado. Mientras que el fariseo en su arrogancia, con sus hojas de higuera, se justificaba diciendo, no soy como este publicano, soy una buena persona, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Señor, simplemente ya por hablar de esta manera, ya estamos caídos, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Señor, yo quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias por tu disciplina, porque todo ayuda para bien, Señor. Gracias porque nos expulsaste del huerto, Señor, porque tú nos amas tanto que tú nos querías de regreso, Señor. Mi alma te alaba, Yeshua. Mi alma te alaba. Señor, te damos gracias, Señor, por tu disciplina, porque nos expulsaste, Señor, con autoridad para bien de nuestra alma, para que pudiéramos valorar lo que hemos perdido, Señor, para que pudiéramos reconsiderar nuestros caminos, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias. Aleluya, prepárate, querido hermano y hermana, el tiempo se está terminando, pronto viene el Señor, aleluya. Vístete del Señor, vístete de escogido, vístete de novia, vístete del Señor, aleluya, Él viene pronto. Muchísimas gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas en cada lugar. Tú los estés renovando y fortaleciendo con tu presencia.
en el precioso nombre de Yeshua, y decimos todos juntos, amén y amén, a la palabra del Señor. Queridos hermanos, que el Eterno les bendiga. Si el Señor los permite, el próximo domingo, 19 horas de Paraguay, 20 horas de la Argentina, de Uruguay, nos estaremos reencontrando con ustedes. Sea el Shalom, la paz del Señor.